Hola, buen día. Como parte de los esfuerzos por mantener la actividad académica en línea y como parte también de mantenernos ocupados durante esta cuarentena, se me ocurrió hacer algunos videos sobre lecturas que hemos hecho durante el seminario, durante los distintos seminarios conmigo y que pueden resultar útiles para sugerir reflexiones durante esta pandemia global. Hoy quiero leer un fragmento del libro de Corinne Peluchon, La autonomía quebrada. Es un libro que ustedes encuentran, si soy más o menos hábil editando, aquí en este link o en una suerte de lugar cercano del link. Está editado por la Universidad del Bosque con una traducción al español y es un libro en el que Peluchon, que es filósofa y bioeticista francesa, está tratando de mostrar la necesidad de considerar, de replantear ontológicamente los fundamentos de la ética para la práctica médica particularmente y para la bioética del siglo XXI. Entonces hay consideraciones sobre qué significa ser un ser humano, qué es aquello que nos vincula como seres humanos los unos a los otros, cuáles son los principios de la acción que vamos a considerar moralmente correcta o ética, y cuáles son las fuentes de los dilemas y las dificultades que abordamos cuando nuestras acciones tienen que ver directamente con un otro que está en una condición de asimetría necesaria, particularmente planteada en la relación médico-paciente. Voy a ir leyendo, no voy a leer completo, el libro lo pueden encontrar en línea, si quieren leerlo, sea esto como un abrebocas, iré comentando entonces. Estoy en la página de la introducción general y voy a leer. Tradicionalmente el objetivo de la medicina era curar a los enfermos. Aún se busca a los médicos para reparar disfunciones orgánicas o para aliviar el dolor. La enseñanza a través del ejemplo, los códigos de deontología en que se formulan los principios de la ética médica y las sociedades científicas que establecen las buenas prácticas de cada especialidad ayudan a quienes se ocupan de la salud a actuar de mejor modo, es decir, de acuerdo con el interés del paciente, en una sociedad que valora la libertad individual y el bienestar material. La primera cosa que hay que decir aquí es que el paradigma, digamos, antropológico y político del que se está partiendo y del cual Peluchon va a ser muy crítica, es esta idea del liberalismo contemporáneo, del liberalismo político, que asume que los individuos son la base, digamos, el núcleo de las sociedades. Y esto, digamos, la crítica no consiste en negar la individualidad como un rasgo, un carácter de la naturaleza humana, sino decir más bien, pensemos qué es lo que sucedería si nos pensamos más bien como organismos que somos comunitarios, vinculados. El liberalismo entonces nos propone que la organización política está fundada sobre la base de individuos que interactúan entre ellos y cuyas libertades y cuyos intereses, tema que aquí está muy importante y vamos a tratar con el consentimiento informado, sus intereses son centrales para la organización política. Las democracias liberales, nos dicen, son sistemas políticos organizados para promover, garantizar y proteger las libertades de los individuos. Listo. Bueno, y en términos del bienestar material, tiene que ser claro entonces que en una sociedad democrática que se declara liberal en estos términos, parte de los intereses del individuo tienen que ver con la posibilidad de tener propiedad privada, de acumular propiedad privada y de producir riqueza. Y esas cosas van a ser importantes cuando consideremos el lugar de la medicina, particularmente, no solamente de la medicina, de las prácticas relacionadas con la salud y con el cuidado en una sociedad, en sociedades altamente desiguales como las nuestras. Entonces sigo. La salud es un bien primero para los hombres del siglo XXI que viven en una democracia relativamente próspera. Sin embargo, la definición de salud está lejos de ser la misma de un continente a otro e incluso de un individuo a otro. No es raro que en Occidente consultemos a un médico cuando no estamos enfermos pero deseamos hacer una prueba diagnóstica o someternos a un examen preventivo. Los objetivos asignados a la medicina no son, pues, únicamente terapéuticos. Esta situación es particularmente compleja para los practicantes que reciben llamados de auxilio por parte de individuos dispuestos a todo para eliminar el sufrimiento y la insatisfacción, es decir, el desfase entre sus expectativas o sus fantasmas y la realidad. Los métodos de procreación médica asistida aportan soluciones a los problemas de infertilidad. El diagnóstico genético preimplantación, al detectar los vicios de forma que afectan a ciertos embriones, reduce la probabilidad de tener hijos que padezcan una enfermedad genética, pues solo se transfiere un embrión sano. Del mismo modo, el diagnóstico prenatal utilizado para detectar una trisomía puede ir seguido de un aborto, si los padres así lo desean. Este somete la llegada de un ser al mundo a un criterio que evalúa a priori la calidad de su vida futura. Finalmente, las terapias génicas que alimentan la esperanza de que sea posible corregir un gen defectuoso por medio de la acción sobre las células somáticas podrán ser utilizadas en el ser humano con el fin de mejorarlo. Al actuar sobre las células germinales y en consecuencia sobre el genotipo de un individuo, esta técnica, que sirve para modificar por su propio bien a un ser viviente otorgándole características particulares, podría transformar la naturaleza del ser humano en la medida en que los rasgos obtenidos a través de esta modificación genética serían transmitidos a su descendencia. Así, las biotecnologías y las nuevas prácticas médicas no crean nuevos deseos en los individuos, sino nuevas expectativas.
Los pacientes creen que los médicos pueden darles la felicidad y que en alguna medida deben hacerlo. Les piden poner fin al fracaso y a la frustración y se sienten aliviados al poder desplazar su responsabilidad como sujetos a profesionales que utilicen dispositivos técnicos que permiten limitar al máximo la imprevisibilidad. Leo este párrafo, aunque no nos vamos a ocupar en este video, no me voy a ocupar en este video de las preguntas sobre el inicio de la vida o la eugenesia o la manipulación genética, sino voy a trabajar otras cosas, básicamente porque nos pone en este lugar de la relación que tenemos los seres humanos de a pie, digamos, los ciudadanos normales que tenemos la experiencia de ser solo pacientes, con lo que es la ciencia médica y las expectativas que se depositan sobre la ciencia médica como una ciencia infinitamente poderosa de controlar algo que es por naturaleza contingente y difícil e imprevisible. Es decir, la naturaleza orgánica de lo humano es una naturaleza que se escapa al control completo. Sigo entonces leyendo un poco más adelante. Peluchon plantea varias preguntas en relación con esto sobre si la posibilidad de manipularnos genéticamente y de que esas manipulaciones genéticas trasciendan, digamos, a una sola generación, debería cambiarnos la manera en la que nos concebimos políticamente. Y entonces nos dice que aunque el objetivo de la bioética no es poner en juicio la biotecnología, sí es cuestionar la manera en la que se nos plantean nuestros valores. Y entonces nos dice, cualesquiera que sean las respuestas que demos a estas preguntas, es forzoso constatar que las nuevas prácticas médicas nos invitan a reformular los valores a los que nos acogemos y a plantear la pregunta acerca de nuestras prioridades, es decir, ¿qué consideramos más importante? La pregunta por los valores es siempre una pregunta por la importancia asignada. Es posible que ello nos lleve a corregir ciertas representaciones de la naturaleza y del progreso que provienen de la Ilustración, es decir, del siglo XVIII, pero cuya conservación en el contexto actual podría ser perjudicial para el espíritu y para los logros de la herencia ilustrada. Este trabajo conceptual supera el campo exclusivo de la ética filosófica, y concierne a la filosofía política, la cual articula las decisiones políticas a una pregunta por el bien común. Fíjense que aquí lo que nos está diciendo Peluchon es que normalmente cuando nosotros nos preguntamos por el lugar de nuestra propia humanidad, partimos de hacer una pregunta en primera persona y en nuestro marco de liberalismo político tratamos de pensar en términos puramente individuales. ¿Qué significa para un individuo? ¿Qué significaría para un individuo poder mejorarse somáticamente en términos de su cuerpo, de su propio genoma? Pero Peluchon nos está diciendo la pregunta trasciende eso. La pregunta por la humanidad es una pregunta política, en tanto que nos vincula, nos hace preguntarnos por qué es aquello que compartimos y aquello en lo que, digamos, nos desenvolvemos en un espacio de lo común. Esta contribución del filósofo político o la filósofa política es particularmente importante en la medida en que las disposiciones morales y las maneras de ser que condicionan el ejercicio de la democracia no son las únicas que son trastornadas por las nuevas prácticas médicas y las biotecnologías. La composición demográfica y la estructura de la sociedad cambian a medida que la población envejece y que la medicina permite a los seres humanos vivir más y, sobre todo, ser más viejos por un tiempo mayor. El límite de 65 años que distinguía a los adultos de los adultos mayores y que ha servido como referencia para calcular la edad de la jubilación, que es también la edad en la que uno merece ser sostenido por el resto de la sociedad, se remonta al siglo XIX. Otto von Bismarck, quien estableció el criterio de edad y concibió el sistema de financiamiento de la jubilación puesto en marcha en Alemania y en los países anglosajones, no imaginaba que algún día muchos individuos podían alcanzar la edad de 70 años. Hoy, el número de personas que tienen 85 años y más no para de crecer. Prácticamente será el doble de aquí a 2030. Sin embargo, el límite de edad utilizado por nuestros sistemas de seguridad social no ha cambiado. Leo este párrafo particularmente y en el contexto de la pandemia, dado que una de las cosas que se ven en las redes sociales y que es particularmente preocupante es que nos dicen que las tasas de mortalidad del coronavirus COVID-19, son solo preocupantes para la población de adultos mayores, para la gente que es mayor de 65 años. Y esto supone que hay unas discusiones importantes que dar sobre qué significa que la población en alto riesgo sea la población ya mayor, aquella población que nos dicen acá desde el siglo XIX, se nos dice que ya está, digamos, puesta en términos de ser sostenida por el resto de la sociedad. Es bien llamativo que cuando estamos pensando en una población que se pone a cargo del resto de la sociedad, si los sistemas de pensiones no están privatizados, digamos, sino que todos cuidamos de ellos, sean ellos quienes más en riesgo están. Y muchos de los dilemas que enfrenta el personal médico y que va a enfrentar cuando se saturen los sistemas de salud tienen que ver con la posibilidad de seguir cuidando o restringir el cuidado justamente a esa población que ya está en condición de vulnerabilidad. En Estados Unidos, Medicare fue creado en 1935. Este seguro público asegura los gastos de salud de las personas mayores de 65 años, aunque no los reembolsa en su totalidad.
En el sistema estadounidense, que descansa principalmente sobre las aseguradoras privadas, la mayor parte de los ciudadanos dependen de su empleador para obtener su cobertura. Plim, plim, plim. Voy a saltarme todo este pedazo. Pam, 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 pam. Okay. Las consecuencias económicas, políticas y sociales del incremento en la expectativa de vida y de la medicalización que lo acompaña nos obligarán a llevar a cabo reformas políticas y sobre todo a reformular nuestras prioridades. Lo que está en juego al saber es si queremos preservar una civilización fundada sobre los valores de igualdad de oportunidades, de promoción de innovaciones de solidaridad entre generaciones y sobre el rechazo de la instrumentalización de la esclavitud o de la instrumentalización de los seres humanos. Se puede así preguntar cuál será el peso electoral de los jóvenes de una sociedad constituida por una mayoría de ciudadanos que tendrán más de 70 años. ¿Qué esfuerzos y qué sacrificios deberá hacer la población activa cuando los cuidados ligados a la vejez o a condiciones degenerativas nos obliguen a consagrarnos durante una quincena de años a nuestros padres? La medicalización de los últimos años de vida hace que los seres humanos mueran cada vez más tarde y cada vez en peor estado, tras varios años de enfermedades debilitantes que hacen de quien muere un objeto de piedad y lo alejan de la imagen ideal del Jacobo bendiciendo a sus hijos. No obstante, esta realidad nos invita a reconsiderar lo que decía Cicerón sobre las edades de la vida y a examinar las representaciones de la vejez transmitidas por nuestra sociedad, así como los objetivos de la medicina y de la investigación médica. Los seres humanos no han esperado hasta el siglo XXI para desafiar la enfermedad, la vejez y la muerte. Sin embargo, en el uso que hoy hacemos de la tecnología hay un gesto de incomprensión frente a la imprevisibilidad y la contingencia propias de la condición humana. Esta incomprensión perturba al filósofo o a la filósofa, combinándola a interrogarse sobre la situación inédita en que nos encontramos. El malestar de conocimiento que asalta al lector y tal vez a los redactores de diferentes textos legales y opiniones consultivas a los que han dado lugar las preguntas de la bioética constituye uno de los puntos de partida de nuestra reflexión. Quien se esfuerza, al menos en principio, por poner entre paréntesis sus creencias personales, experimenta un malestar aún más profundo ante la impotencia de la inteligencia y el conflicto de las tradiciones. Estas últimas expresan una visión del mundo capaz de hacer emerger soluciones, pero el potencial de significación que constituye su espíritu no ha conseguido hasta ahora inspirar el pensamiento ni acceder a la fuerza expresiva de un discurso que se adapte a la razón y a nuestra época. Asimismo, permanecen como mudas sobre lo esencial que podrían decirnos. Extraemos conclusiones, deducimos de una tal cita un precepto de conducta, pero lo que las sabidurías y las religiones revelan del hombre se nos escapa, como si fuéramos extraños a este mundo descrito y al mismo tiempo todo lo sagrado de nuestras vidas, anunciado en esos textos, encerrado en ellos, no pudiera volver a nosotros más que a través de su retraducción. Las palabras de la religión y los conceptos filosóficos resuenan como bombos vacíos. Ellas están disponibles y son utilizadas como las nociones de persona, de dignidad, de libertad, pero les hace falta algo que las restituya a un conjunto que nos permita escucharlas de nuevo. Se trata de un asunto más complejo que la oposición entre la letra y el espíritu, pues aquello que nos hace falta no es otra sabiduría u otra religión, sino una ontología. Y en la ciudad, en la que padecemos ese silencio o ese vacío que apenas viene a perturbar una cacofonía de coloquios en los que el pomposo título de la ética disimula mal todo lo que su estatuto tiene de sintomático, el lenguaje que nos hace seres políticos ha perdido su poder. No solo ya no podemos entender, ni pensar, ni expresar las cosas que somos capaces de hacer, porque el saber hacer y el pensamiento están separados, sino que además los sabios que enuncian juicios políticos y dan sus consejos se mueven en un mundo en el que el lenguaje ya no es el lugar donde las opiniones se intercambian y toman forma. Lo político, que antes designaba la dimensión de nuestra libertad, es decir, algo sustancial que nos concierne a todos y que va más allá de las políticas públicas y de la gestión del poder, ahora solo es un dominio al lado de los otros. Se ha convertido en una esfera autónoma de la cultura, como la economía, la moral, el arte y todos esos subsistemas de los que George Simmel decía que estaban en tensión creciente. En este contexto, que es el de un eclipse de lo político que revela la crisis de la democracia liberal, la ética funciona como un freno de bicicleta que hubiésemos puesto en un avión intercontinental. Cierro cita. Eso es una cita de Ulrich Beck. ¿Podemos contentarnos con la noción de dignidad de la persona que es central en la mayor parte de los textos de ley o en las declaraciones que buscan proteger al sujeto de la experimentación o al paciente contra toda suerte de abusos? El Código de Nuremberg, redactado después de la Segunda Guerra Mundial como reacción a las experimentaciones llevadas a cabo por los nazis, hace del consentimiento libre e informado una noción central. Este principio que legitima una experimentación es reafirmado en la Declaración de Helsinki a finales de los años 1960 y en 1979 el informe Belmont lo aplica para el tratamiento de enfermos, a quienes los médicos están obligados a brindar la información adecuada antes de recibir su consentimiento. No obstante, es posible que hoy necesitemos dar un contenido a la noción de dignidad humana que permita aprehender aquello que hay de verdaderamente humano en el hombre, más allá de su razón y de la capacidad del sujeto de autodeterminarse.
La distinción kantiana entre las personas, sujetos de derecho y fines en sí mismas, y las cosas, es muy valiosa para todos aquellos que denuncian la objetivación del enfermo y del humano e invitan a respetar al paciente dirigiéndose a él o a ella como un todo psíquico o biológico, psicológico, social y moral. El imperativo categórico ordena tratar a la humanidad, en la propia persona y en los demás, siempre como un fin y no solamente como un medio. Este imperativo, que en Kant implicaba la prohibición del suicidio y el rechazo absoluto de la mentira, aún es invocado como una alternativa al utilitarismo, al cálculo sobre la calidad de vida y a todos los argumentos a favor de la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, esta distinción entre las personas y las cosas, así como la racionalidad y la capacidad de autodeterminación que constituyen el contenido de la noción kantiana de dignidad, ya no son criterios suficientes para la bioética. La ética kantiana permite con frecuencia proteger al paciente, respetar sus derechos, asuntos mencionados hoy día por las leyes y en los códigos de deontología, pero no tolera excepciones, y por esta razón se choca con los casos y las situaciones particulares que son la realidad en medicina. En fin, esta ética no nos ayuda a pensar los deberes y las obligaciones que tenemos con respecto a los seres que no son todavía, o que ya no son personas. El consentimiento informado es uno de los pilares de la ética médica. Hablamos del consentimiento informado justamente porque a la base de la noción de individuo está la posibilidad de tomar decisiones sobre sí mismo. Y la toma de decisiones usualmente tiene como criterio necesario no estar en ignorancia de lo que se va a hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, aparte con la gestión de la epidemia y de la pandemia, es el flujo enorme de información falsa y el flujo enorme de información que está voluntaria o involuntariamente sesgada por cuestiones de angustia, de ansiedad y de pánico, que impide que las personas puedan tomar decisiones adecuadas. Es importante notar también que ahorita una de las cosas que está sucediendo, que a mí me parece particularmente preocupante, es que se está haciendo recaer sobre los sujetos, sobre los individuos, las decisiones que competen a las comunidades completas. En este proceso de autoaislamiento en el que estamos muchos y muchas, una de las cosas que sucede es que parece que estamos depositando la responsabilidad completa o una carga de responsabilidad enorme sobre personas. Cuando nosotros consideramos las condiciones materiales, fácticas, políticas, interpersonales que limitarían la capacidad de las personas de tomar esa decisión, pensemos en alguien que vive el día a día, que solo puede comer si sale a trabajar. Pensemos en una mujer que está en una relación abusiva y que se pone a sí misma en mucho más peligro quedándose en casa tomando esa decisión. Pensemos en la abuelita que está criando al niño pequeño y entonces que si enferma el niño no tiene dónde quedarse. Hay un montón de circunstancias que hacen que sea muy difícil tomar esta decisión y que entonces la carga de la responsabilidad sobre los individuos sea problemática en el mejor de los casos. Adicionamos a eso la idea de que en medio del tratamiento y en medio de la gestión de la pandemia y de la enfermedad tenemos que tener información suficiente para tomar decisiones. Y la estructura, digamos, de la manera en la que se provee la información hace que sea cada vez más difícil distinguir entre el ruido, la información veraz y la información que nos sirve para tomar decisiones. Continúo entonces. El consentimiento informado es uno de los pilares de la ética médica. No obstante, uno puede preguntarse qué significa la autonomía en la situación clínica. La experiencia de la enfermedad, vivida como una alteración de la identidad, viene acompañada de efectos físicos, cognitivos, psicológicos y sociales que pueden poner en peligro la capacidad de deliberar, de comprender los tratamientos propuestos o incluso de ver la situación con un mínimo de objetividad. Pienso, por ejemplo, hace poco había en Twitter un debate sobre una mujer que, conviviendo con una persona que estaba diagnosticada con el virus, sale de su casa y aborda el transporte público. El juicio público no demoró, irresponsable, descarada, ignorante, bruta, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo hacía, tal vez un llamado inspirado con lo que dice Peluchón, es tenemos que pensar cómo es que la experiencia de la enfermedad, tanto en primera persona como en alguien muy cercano, puede alterar de manera importante nuestros juicios. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad emotivamente, en términos de afectos, qué sucede para hacer que algo que racionalmente podemos saber que no se debe hacer sea superado por otra cosa, sin que sea apenas un mero egoísmo o una mera ignorancia? Sigo. Toda reflexión sobre las condiciones de posibilidad del consentimiento informado conducen a reconfigurar la autonomía y a afirmar la responsabilidad del médico precisando las cualidades que permiten a este último ejercer su arte de acuerdo al interés del paciente. ¿Está el respeto del paciente garantizado por el ideal de no interferir con la voluntad del paciente? ¿O bien hace falta ver en la autonomía del paciente un punto de llegada y un objetivo y no un punto de partida? Es decir, no presuponer que los pacientes están en condición de tomar decisiones, sino que hay que construirlas con ellos. Si la segunda opción es correcta, queda por saber cómo el personal médico puede intervenir sin negar al enfermo el derecho de conocer la verdad sobre su patología y sobre los efectos secundarios de los tratamientos.
¿Cómo pueden quienes se ocupan de la salud involucrar al paciente en la toma de decisiones evitando interferir de modo paternalista, como si el enfermo fuese incapaz de comprender lo que es bueno para él, pero sin abandonarlo ni mostrarse indiferente? En fin, ¿hay límites con respecto a la autonomía del paciente? Y podríamos extender la pregunta en este momento. ¿Hay límites con respecto a la autonomía de las personas que en este momento están diagnosticadas o conviviendo con personas diagnosticadas? Estas preguntas, que invitan a redefinir el respeto por el paciente y a precisar los términos del pacto de confianza entre el médico y el enfermo, son particularmente importantes en el contexto de una medicina burocratizada, marcada por la discontinuidad de los cuidados y por restricciones económicas ligadas al rendimiento y al no reembolso de las intervenciones. Esas restricciones, que son más o menos importantes según el país, pueden oponerse al deber de beneficencia, es decir, de producir el bien, que está en el corazón del juramento hipocrático, y al altruismo inherente a los oficios de la salud, que no implican, por supuesto, que ese altruismo o interés beneficente sea a costa de la dignidad del médico o de la médica o de la enfermera o del enfermero o de todo el personal sanitario, a expensas de su propia seguridad o a expensas de su propia capacidad de llevar una buena vida. Y esto lo digo justamente porque parte también de las polémicas en medio de esta pandemia tiene que ver con las condiciones que el personal sanitario tiene en este momento. No hay suficientes insumos para garantizar su bioseguridad. No hay suficiente claridad sobre la remuneración. Muchos de los estudiantes, internos, residentes, etcétera, están temiendo por las condiciones de exposición. Y una de las preguntas que se hace totalmente es ¿qué tanto puede exigirse un compromiso de beneficencia, de altruismo y de servicio a costa de su propia seguridad y su propia dignidad? Y ahí hay preguntas neurálgicas que creo que toca seguir haciendo. Continúo. El respeto por la autonomía del paciente, los principios de beneficencia, de no maleficencia y de justicia que se encuentran en el fundamento de la ética médica, y aquí Peluchon está haciendo una paráfrasis muy explícita, referencia muy clara a los principios de Beauchamp y Childress, que se llaman los principios de la bioética, pues de la ética médica, biomédica, que no son el único juego de principios de la bioética, pero son el más común, el más popular, el que más se enseña, y por eso supongo que lo está trabajando. Y dice, pero también de las obligaciones de confidencialidad y respeto por la autonomía del paciente mencionadas en los diferentes códigos de deontología deben ser precisados en su contenido y examinados a la luz de los conflictos que sobrevienen en situaciones concretas. La compasión, la empatía y la atención prestada a las necesidades específicas del paciente le dan un contenido a la benevolencia médica y suponen de parte de los profesionales de la salud cualidades de interpretación y de comunicación, e incluso rasgos morales que van más allá de las competencias científicas y técnicas. Sin embargo, el problema de saber cómo resolver los conflictos entre esos principios permanece intacto. Hay que agregar también a lo que dice Peluchon que hay unas condiciones materiales particulares para esa compasión, para esa empatía, para esa escucha particular. Y de la misma manera en que ella venía criticando esta medicina burocratizada, que implica que las sesiones entre médico y paciente son solo 20 minutos, mediadas por un formato en computador, siempre de afán, en condiciones básicamente de explotación mutua, es difícil exigir empatía y compasión si no hay unas condiciones institucionales que permitan ese espacio de reconocimiento entre médico y paciente. En efecto, es difícil respetar el deber de decir la verdad a un paciente si no se tiene en cuenta la negación que éste manifiesta, su rechazo o su miedo a someterse a una intervención quirúrgica que tendrá consecuencias neurológicas o incluso estéticas que contrarían sus planes de vida y sus valores. Aún más, el respeto por el pluralismo obliga al personal de la salud a adaptar sus principios, teniendo en cuenta, por ejemplo, la importancia primordial que en ciertas comunidades se otorga a la familia o el hecho de que la autonomía del paciente no es el valor supremo en todas partes. Uno puede, sin embargo, preguntarse si no hay límites para la tolerancia. ¿Deben los profesionales aceptar ciertas costumbres que pueden hacer daño física y psicológicamente a un miembro de la familia, o es necesario volver sobre ciertos supuestos subyacentes al multiculturalismo? El nivel deontológico de las normas y de las obligaciones profesionales va más allá del simple respeto a los derechos humanos, pero no garantiza que la práctica de la medicina se lleve a cabo con conciencia y dignidad. Si la protección del paciente no depende únicamente de la aplicación de ciertas reglas y principios, sino de la virtud del médico, es decir, de que el médico sea alguien virtuoso, buena persona, lo diríamos así, de lo que ella es moralmente, de los hábitos que ha contraído y que han forjado su carácter moral, de la capacidad que lo distingue para tomar buenas decisiones y para reconocer lo que es bueno para el enfermo, ello significa que es necesario completar el nivel deontológico con aquello que en Estados Unidos se conoce como virtue ethics, ética de las virtudes. Hablar de una ética de las virtudes no es solamente definir aquello que puede ser una decisión médica, sugiriendo la actualidad del libro segundo la ética Nicómaco. Esta afirmación tiene igualmente consecuencias sobre la formación del personal médico y sobre la contribución de las humanidades en los estudios de medicina.
No voy a seguir leyendo porque se nos va un poco muy largo el video, pero en este punto Cobain-Peluchon afirma entonces la necesidad de pensar bioéticamente en los problemas contemporáneos. Una de las cosas que quiero extraer justamente de esta pequeña y muy corta lectura es esta idea de que hay un llamado necesario a reconsiderar la manera en la que pensamos el lugar del paciente y el lugar del médico como lugares políticos, como lugares de reconocimiento, como lugares que requieren de condiciones materiales, institucionales y culturales particulares para poder repensar o pensar sustantivamente la noción de dignidad, que no se limite simplemente a una relación transaccional de cliente, transaccional de utilidad, o simplemente a una aplicación acrítica y desapasionada de los principios médicos. Siendo este el primer video y el primer ensayo, vamos a ver cómo nos va. Les deseo feliz día y seguiremos hablando.